quedan en cero. No hay ningún presupuesto para la concurrencia competitiva de estas asociaciones. Estas asociaciones, en las deportivas, por ejemplo, se marcó 20.000 euros el año pasado, este año nada. Asociaciones culturales, 11.000 euros el año pasado, este año cero. Asociaciones juveniles, 3.000 euros el año pasado, este año cero. Sobre todo las de servicio social, 20.000 euros el año pasado, este año cero. Subvenciones de carácter social y humanitaria, es la tercera. Esto son las políticas sociales, parte de las políticas sociales. Ahí hay una reducción del 63,24%. Pasamos de 58.500 euros a 21.500 euros. Se le quita dinero a las familias de urgente necesidad, 16.000 euros el año pasado, 12.000 este año. A nuestros mayores, a nuestros abuelos y abuelas, de 3.100 euros a 0 euros. Y sobre todo otra cosa que me ha llamado la atención mucho, la integración a minusválidos, de 10.800 euros a 1.500 euros. Un recorte del 86,11%. Podríamos dar muchos más datos, porque aparecen muchos más datos que, bueno, nos tienen desconcertados un poco. Por ejemplo, asistencia a personas dependientes, se reduce 100.000 euros. A personas dependientes, reducción de 100.000 euros. De 602.000 a 504.000. O promoción cultural, 27.000 euros. Tampoco son inversores. Está muy claro. Pasamos de unas inversiones reales de 2.700, o sea, de 2.758.000 euros el año pasado, perdón, a 606.000 este año. Está claro que no son inversores. Pero tampoco crean empleo. La mayor lacra que tiene la sociedad, donde tantas familias y personas están pasando por momentos muy dificultosos. Este presupuesto no crea empleo. Simplemente un dato. La reducción en la bolsa de trabajo es del 65,74%. Se pasa de 435.000 euros el año pasado a 149.000 este año. Pero al mismo tiempo, lo que nos choca es que sí que se suben algunas partidas. Deberán ser prioritarias para ustedes. Por ejemplo, se sube un 186% la partida de festejos populares. 10.000 euros más, que se hubiese pagado cualquier asociación, vamos, creo yo, en nuestro punto de ver. O el presupuesto en limpieza viaria, que sube 66.000 euros. Igual que el presupuesto en parques y jardines, que sube 60.000 euros. En el último pleno quise recordar que yo hice un comentario sobre la limpieza y me dijeron que estaban orgullosos de la gestión que se estaba llevando en el ayuntamiento sobre la limpieza. Entonces, no sabemos ahora el por qué se sube estas cantidades cuando son momentos de austeridad. Y ese dinero, con parte de ese dinero, se hubiesen pagado ya las subvenciones, sobre todo a las sociales y de extrema necesidad. Entonces, estamos viendo que no son nuestros presupuestos, no nos pueden corresponsabilizar de ellos y de momento nos reservamos el voto porque al final, en la segunda intervención, voy a hacer una propuesta y después de debatir también la propuesta esa, podremos decidir el voto a este punto. Gracias. Señor Bizarro. Muchas gracias. Nosotros consideramos que estos no son presupuestos ni supuestos, son solamente gastos e ingresos ya ejecutados, aunque ya están hechos. No sabemos el por qué se hace en noviembre, cuando ya el año está terminado. Ni queremos tampoco saber si ha sido culpa del gobierno anterior, ni del actual, ni mucho menos. No entramos en esa polémica de saber si ha sido culpa de uno y otro. Solamente queremos hacer un ruego, que se empiece ya a trabajar sobre los presupuestos del año que viene, que se hagan unos presupuestos participativos, en que se le invite a los ciudadanos y a las asociaciones a participar en ellos. Creemos, y eso lo hemos llevado en los programas todos, que todos los ciudadanos tienen derecho a saber y a opinar y a decir en qué quiere que se gaste sus impuestos. Entonces, lo que tenemos que empezar ya, y aprobar también de que ustedes se han comprometido a que en los 3 primeros meses se va a estar hechos los presupuestos, ¿es así? Bueno, pues a trabajar para que eso sea eficaz y que desde la participación ciudadana se cree una herramienta en que todos puedan decidir en qué quieren gastarse el último céntimo de su impuesto. Otra cosa no podemos decir. Muchísimas gracias, señor Gracias. Bizarro. Señor Ruiz. Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, un presupuesto básicamente es una previsión de ingresos y gastos. Lo que pasa es que todo el mundo se ha dado cuenta y es evidente que estamos en el mes de noviembre y por consiguiente más que un presupuesto es una constatación de los hechos, de lo que ha pasado en lo que va de año. Es verdad que el cambio de gobierno municipal pues supone siempre un retraso, en este caso, o una causa posible para que los presupuestos se presenten más tarde, pero no es la única ni mucho menos. El año pasado no hubo elecciones y el gobierno anterior los presentó aquí en esta mesa el 27 de octubre, los del 2010. El 27 de octubre se aprobaron en el Pleno aquí en el 2010, o sea que no es realmente el que por haber elecciones se hayan retrasado. Pero es que hay otro inconveniente mucho mayor, y es que durante los últimos años aquí los presupuestos se han estado cuadrando con el dinero del agua, con el canon del agua. Y desde este grupo hemos estado insistiendo de que el canon se acababa en el 2000, y se acabó el canon. Eso supone que los ingresos bajan de golpe 1,2 millones de euros. De entrada tenemos en los presupuestos 1,2 millones menos de euros solamente por lo que es el canon del agua, como veremos después. Pero no solo eso, las cuentas del 2010, el gobierno anterior las cerró con un déficit de menos 761.000 euros. Es decir, se gastaron 761.000 euros más de lo que ingresaron. Lo que estamos hablando es de que hemos empezado a hacer unos presupuestos con un desequilibrio económico de 2 millones de euros. Tarea no nada fácil el poder cuadrar esos presupuestos. Pero además a nadie le escapa que estamos en una profunda crisis económica, que tenemos 5 millones de parados, que tenemos montones de familias realmente en una situación de viviendo un verdadero drama y que para el Grupo Popular la única solución viable desde su punto de vista en la política económica es la austeridad en el gasto público en cuanto que puede liberar recursos para familias y empresas que son las que de verdad crean empleo estable y empleo productivo. Porque los ayuntamientos, que yo sepa, no son precisamente los que crean empleo estable. Y si no crean empleo estable, difícilmente pueden destruir empleo, como se oye hablar desde los grupos socialistas. Si no lo creamos, no lo podemos destruir. Lo que hemos estado haciendo en los últimos años es crear planes experimentales, parches, acciones de ese tipo, que no es que sean mal, pero claro, eso si lo hace una vez, bueno, está, pero si se hace muchas veces, al final, pues llegamos a la situación que hemos llegado y ahí está, porque la situación la conoce todo el mundo lo que hay. Si liberamos recursos del sector público y las familias y las empresas disponen de más medios y las familias tienen más, consumirán más y para eso hay que producir más y para eso hay que contratar trabajadores y para eso y así se crea el empleo. Es nuestra filosofía económica que desde luego está comprobada que da resultados. La otra ya sabemos los resultados que ha dado. Efectivamente, desde los ayuntamientos no creamos empleo, pero sí podemos ayudar a crear las condiciones para que creen empleo, que es lo que nosotros podemos hacer. No podemos, ojalá pudiésemos en esta casa contratar a los 2.000 parados de Zafra en la nómina del ayuntamiento. Sería la solución, contratamos a los 2.000 parados y ya está todo el paro terminado. Eso es inviable porque además no tenemos para pagarle y habrá que pagarle si se les contrata. Como digo, empezamos los presupuestos con un grave problema de desequilibrio de 2 millones de euros, que no es fácil la tarea, pero es que además de todo es conocido que los ingresos del ayuntamiento están bajando. Las licencias de obra se han hundido, hemos perdido más de 1 millón de euros en los últimos años, solamente el IBI va a subir, pero no porque suba el IBI en sí, sino porque se ha hecho una revisión y hay más de 400 expedientes que se han abierto de inmuebles que no han pagado nunca y otros que han hecho reformas y no se han comunicado las modificaciones al catastro y esos, sobre todo los primeros, van a tener que pagar incluso 4 años atrasados. Ha subido ese ingreso y lo que es el Fondo Nacional de Cooperación Municipal y el Fondo Regional de Cooperación Municipal. El resto no sube, no hay licencias de apertura, no hay licencias de obra y si empezamos con 2 billones de desequilibrio y encima nos están bajando los ingresos, díganme ustedes cuál es la solución. Para nosotros la realidad es la que es y eso impone que manteniendo los servicios públicos básicos tenemos que llevar a cabo una política de austeridad. Yo sé, como digo, que esto no es fácil encajar en un presupuesto, por eso también hemos tardado 4 meses, poco más de 4 meses. Ustedes el año pasado ya digo que tardaron 1 año entero en hacerlos y no había ese problema, por lo menos el canon del agua lo tenían de entrada. Y es más, yo creo que afortunadamente contamos en esta casa con los servicios económicos, con profesionales que una vez más han demostrado su profesionalidad, porque los presupuestos son también cifras y no somos los políticos los que hacemos realmente el trabajo técnico, que lo hacen los técnicos y en ese sentido ruego que conste en acta nuestro reconocimiento a su profesionalidad de los servicios económicos de esta casa. Tal y como ha leído el señor secretario, los presupuestos del ayuntamiento consolidados, ayuntamiento y entidad ferial, ascienden a 16,6 millones de euros. La feria prácticamente es 1.013.000 y el resto del ayuntamiento.
Pero como en ese presupuesto de este año hemos tenido otro problema más, y es que hemos tenido que reconocer la deuda que el Ayuntamiento de Zafra oficialmente tiene con la Mancomunidad de Agua Los Molinos, por importe de 1.865.000, que son los que van en esa partida de bienes y servicios, por eso sube tanto. Pero sube en gastos, en ingresos y en gastos, porque también Aguas de Zafra nos debe el mismo importe. Entonces, si eliminamos esa partida, el presupuesto baja un 14%. Estamos hablando de 2,2 millones de euros. Es lógico, porque es que además es la única forma de poder cuadrarlo en este sentido. Bajar los gastos. ¿Y de dónde? Como digo, manteniendo a salvo los servicios públicos, hemos empezado por la cabeza. Le hemos bajado las retribuciones a los concejales liberados de este gobierno. Tenemos 2, y antes había 2 completas y 2 a media jornada. Eso quiere decir que al ayuntamiento, es decir, a los ciudadanos de Zafra, los liberados de este gobierno le van a costar 50.000 euros menos cada año, que en los 4 años son 200.000 euros. 200.000 euros que esperemos no den, no para pagar todo lo que se debe, como veremos después, sino pero sí para pagar algo, sobre todo algunas subvenciones, de esas que es muy fácil conceder, pero luego no se pagan. Es una reducción del coste de los liberados del Ayuntamiento de Zafra del 33%. Han bajado los gastos de personal, si tenemos en cuenta la liquidación real del 2010, 1 millón de euros. ¿Y por qué han bajado los gastos de personal? Que, por cierto, antes suponían el 64,12% de los ingresos ordinarios y ahora suponen el 55%, una cifra un poco más acorde con el tamaño de población que tiene Zafra. Por varias causas. No se le habrá olvidado a ustedes que hubo un decreto en mayo del 2010, del Gobierno central, donde, para empezar, se bajó las retribuciones de los funcionarios. Luego cobran menos. Se limitaba el derecho de contratación, incluso de sustitución. No podemos sustituir las vacantes porque el decreto no lo impide. Se pusieron en marcha planes de empleo, yo lo he llamado antes parches, porque el final es ese, pero efectivamente son parches al final. Los planes de empleo, los planes de choque son muy bienvenidos para gente que lo está pasando muy mal, pero esa situación no puede ser permanente, porque eso no resuelve el problema, en nuestra opinión. Esos planes de empleo de la Junta de Extremadura, el plan de experiencia o el plan de fondo social, eso ha hecho que la bolsa de trabajo se mueva menos, porque teníamos plantilla de estos planes. Efectivamente, la bolsa baja este año, 286.000 euros, pero no ha bajado ahora. Empezó a bajar en enero, que gobernaban los anteriores hasta junio. Pero ha bajado porque había planes que cubrían las vacantes que no ha tenido que cubrir la bolsa. Ha habido incluso más. Se ha privatizado el servicio de basura, que se privatizó, y ¿qué pasa? Que el personal de basura no se ha ido, se ha quedado, salvo uno, se han quedado todos aquí. Esos señores han pasado a ocupar plazas en otros servicios municipales. Eso quiere decir que hay que contratar menos gente de la bolsa. Es decir, que tiene su explicación el que haya bajado. No porque nosotros digamos, vamos a gastar menos en bolsa, no, sino porque efectivamente sale así. Y luego hemos ido viendo partidas, porque lo que hemos hecho a estas alturas, y efectivamente tenía el señor Bizarro razón, que estamos en noviembre, lo que hemos hecho es ver la liquidación del 2010, lo que llevamos gastado hasta ahora, y prever lo que nos falta. Porque más realistas no pueden ser. ¿Para qué vamos a hacer unos presupuestos si no podemos hacer una previsión? Y hemos visto que podemos bajar en servicios de telecomunicación 2.000 euros, en actividades de protocolo 20.000 euros, en publicidad y propaganda 25.000 euros menos. En festejos populares es que usted se ha equivocado de partida. Lo que usted ha mirado en festejos populares no se carga, en esa partida de la 22 no se cargan lo que son, por ejemplo, conciertos y actuaciones musicales, que bajan 50.000 euros. La que usted ha mirado, y lo siento tener que decirse, lo que se lo podría haber informado en los servicios económicos, es una partida de festejos populares que lo que se carga son los gastos de energía y para poder realizar los festejos populares. Es decir, luz, energía, Endesa, que además el año pasado se presupuestaron 10.000 euros y se gastaron 12.000. Entonces este año le hemos puesto un poco más de lo que estaba. ¿Por qué? Porque queremos poder tener partida para acabar el año. Subvenciones, efectivamente, se han bajado 214.000 euros. Pero miren ustedes, no se han tocado ni las subvenciones de creación de empleo, ni de licencias de apertura, ni de licencias de obra, ni aquellas que son básicas de la Fundación Municipal de Deporte, de las asociaciones ganaderas. Se han tocado aquellas a las que no se les ha pagado durante años, y nos parece a nosotros que, aunque se le llamen subvenciones de carácter social, dar unas subvenciones de carácter social y no pagarlas, para mí eso es engañar a la gente. Dice, si el síndrome de Down tiene sin cobrar el 2009, el 2010 y le damos el 2011 y no se lo pagamos, ¿qué es lo que pretende usted? Que lo pongamos aquí, se lo podemos ir haciendo lo mismo que hacían ustedes, dándole subvenciones todos los años pero no pagándolas. ¿Saben ustedes? Porque además, no dirá usted que no tiene usted la información porque tiene la misma que yo. O sea, que a ustedes se les suministra la información la misma que tiene el gobierno. Debemos en subvenciones 414.000 euros, sin pagar. Y nuestro criterio es no seguir dando subvenciones,
si no las podemos pagar, solamente aquellas que sean estrictamente necesarias y poderlas pagar. En total son 143 subvenciones sin pagar desde el año 2006. Las tiene usted igual que yo y supongo que no, porque tiene usted los mismos datos que yo, efectivamente. Cáritas, 2009-2010, sin cobrar. Vamos, leérselas todas iba a simular algo, pero es que nuestro criterio es no seguir dando subvenciones a las que no se pueden pagar. Y a algunas asociaciones se les ha dicho: este año no te la podemos dar, porque además algunas de las que usted dice que no se han puesto cero. Es que estamos en noviembre y son subvenciones para el 2010, o sea, para el 2011, perdón, y falta un mes. Si es que no va a dar tiempo de darle la subvención ni de que hagan la actividad, la tenían que haber hecho mucho antes. Ya no pueden ni hacer la actividad tendrían que haber hecho después por el tema este. Como digo, se han tocado las que se podían tocar. Y aún así, hay subvenciones, todas las que son nominativas esenciales están. Y están ahí en la lista, que si quiere se las puedo pasar también. Como decía, seguimos bajando. Gastos financieros, 22.000 euros. La bolsa de trabajo, ya lo he dicho. Teatro en clave de humor, pues sí, le hemos bajado 40.000 euros. Hemos pensado que si no podemos pagar a los proveedores, que son los que realmente crean empleo, y estamos obligando a muchas pequeñas empresas a cerrar las empresas, pues algunas cosas podemos prescindir porque no hay más remedio, no por gusto, sino por más remedio. Y este año no ha habido el festival, y se han bajado los 40.000 euros que se gastaban antes. Un largo etcétera. Estamos hablando ya de 700.000 euros en una serie de partidas que hemos reducido, porque además se pueden reducir porque nos falta un mes y vamos a cubrir. Porque el año que viene, el 2012, son los presupuestos del 2012. Y nosotros, nuestra intención es empezar a elaborarlos lo antes posible. Pero eso no tiene nada que ver, porque